Amados hermanos, feliz día del Señor. La mayor parte del contenido del Nuevo Testamento lo representan las cartas apostólicas. Y en este género epistolar hemos de tener en cuenta que van muy cargadas de doctrina. Tratan de asistir asuntos importantes de la fe para todas las iglesias que se habían ido estableciendo y también para quienes tenían la responsabilidad de presidir, de dirigir, de representar, de enseñar a estas iglesias alrededor del Mediterráneo. El apóstol Pablo escribió la mayoría de ellas y hoy nos ocuparemos de un fragmento de su carta a la iglesia que se congregaba en la ciudad capital del imperio, en Roma. Él no fundó esta iglesia, pero desarrolla el contenido de la carta, el lego, de manera tal que hace un énfasis especial en el mensaje que quiere dejar a esta iglesia, a la iglesia de Roma. Y ese mensaje central de la carta a los romanos, así están de acuerdo la mayoría de los biblistas, así lo estuvieron en el siglo XVI nuestros hermanos reformadores. El mensaje central que va en la carta a los romanos es la salvación se centra en Cristo Jesús. La salvación centrada en Cristo Jesús. Así que es una carta que se ocupa mucho de la soteriología, el tema de la salvación, y se cuida de que ese tema esté radicado, centrado en la cristología, el estudio, la presentación, la enseñanza de cómo la salvación alcanzó a los hombres, a la naturaleza, a la historia y a toda la creación a través de Cristo Jesús. Es, por lo tanto, el consomé del Evangelio. No en balde, ya les digo, esta era una de las cartas amadas por los reformadores, una de las primeras porciones del Nuevo Testamento que fue traducida al alemán por Martín Lutero. A mitad de carta, más o menos, uno nota que el apóstol, por dirección del Espíritu Santo, comienza a darle forma y viene en rápido creciendo al punto de que construye en unos cuantos párrafos lo que algunos intérpretes han llamado un canto a la gracia. De ahí el título que hemos dado a nuestra predicación, un canto a la gracia. En nuestras Biblias, que han sido numeradas por capítulos y versículos, esto se ubica en el capítulo 8 y a partir del verso 28. Lo resumiría de esta manera. El apóstol pasa a identificarnos, hombres y mujeres, como beneficiarios del amor y de la gracia de Dios. Del amor y de la gracia de Dios. Y aparecen una serie de expresiones todas en pasivo, porque nosotros somos receptores de ese amor y de esa gracia. Así leemos que se nos llama conocidos, llamados, predestinados, justificados, glorificados. Algo que aún no ha acontecido. Pero si somos predestinados, ya el apóstol da por hecho que nuestro destino está garantizado, que es la glorificación que habrá de darnos el Espíritu Santo de Dios al final de los tiempos. Es más, en este canto a la gracia, el apóstol comienza diciendo que todas las cosas, aunque parecieran adversas, contribuyen para nuestro bien. Y dice, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, Dios tiene un propósito definido para los suyos.
Comenzando la propia carta, el apóstol precisa esa afirmación. Por lo tanto, hermanos, para el breve texto que vamos a tomar de este canto a la gracia, es importante el contexto escritural. El sujeto activo es Dios quien elige, es Dios quien justifica, es Dios quien redime, es Dios quien santifica, es Dios quien sella, es Dios quien salva. Nosotros, ¿qué? Somos receptores de esa acción ejecutiva, soberana, plena de Dios. Después de que el apóstol nos advierte de que hemos sido elegidos por Dios, de que hemos sido justificados por su Hijo y que habremos de ser glorificados por el Espíritu Santo. De esa intervención trina del Dios Trino a nuestro favor, levanta una pregunta que antecede a lo que habremos de leer. ¿Y cuál es la pregunta? Cuando Él ha expuesto cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios, la pregunta es, ¿qué diremos a esto? Ante esto, ¿qué diremos? Lo natural sería, gracias, Señor. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos justificado. Gracias por no habernos condenado, por no habernos acusado. Gracias por dispensarnos tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu Hijo intercede por nosotros a día de hoy. Gracias, Señor, es lo natural. Gracias, gracias, Señor. Pero hermanos, con frecuencia en las iglesias encontramos que a la pregunta del apóstol, ¿qué diremos a esto?, también se encuentran estas afirmaciones. Yo lo he decidido. Yo en mi tiempo lo decidí. Yo di el paso. Yo me arrepentí. Yo acepté al Señor. Yo tuve fe. Vamos, mía fue la buena voluntad. Pareciera que en la mente de muchos hermanos en la fe tenemos a un Dios condicionado a nuestra voluntad, a nuestro buen querer y a nuestro buen hacer. Parece que olvidamos cómo el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos advierte que no es del que quiere, ni del que corra, es de Dios que tiene misericordia, que es Dios quien puso en ti tanto el querer como el hacer. Y parece que tratamos de jugar a esa sinfonía en yo mayor, condicionando la soberanía de Dios, que queda cuestionada. Traté de escribir una frase sencilla para que viéramos cómo estamos poniendo a los caballos detrás de la carreta. Parece que estuviéramos diciendo, Dios eligió a los que iban a elegirlo a Él. ¿Ven la pretensión? ¿Podemos admitir el contraevangelio? Dios eligió porque sabía que quienes lo iban a elegir a Él. ¿El mérito de quién es? De los que lo eligieron a Él. Se invierten las cosas. En uno de nuestros talleres de soteriología, hace ya 3 años, escribí lo siguiente y lo leo. Hermanos, el Padre elige, llama y predestina. El Hijo revela, redime y reconcilia. Y el Espíritu Santo regenera, santifica y sella. Nuestra salvación, por lo tanto, depende de la triunidad funcional de Dios. Yo no quiero caer
No quiero sucumbir a la tentación del orgullo, de creerme en monopolio de la verdad teológica. Pero no quiero tampoco entrar en debates de versículos contra versículos y de algunas opiniones y experiencias contra otras. Lo que yo sí le puedo asegurar es que hay orgullo adentro, muy adentro, tal vez hasta subconsciente, de aquellos que se atreven a decir que son ellos los que han elegido, de que ellos perseveran porque el mérito está en ellos, en su fidelidad. Casi podrían decir que ellos se salvan a sí mismos. Y esto acontece en nuestras iglesias, en muchas iglesias, no en la nuestra. Yo quiero recordarles pues que el texto que les voy a leer de ese llamado canto a la gracia del apóstol Pablo tiene un contexto en el cual varias preguntas el apóstol, de manera retórica y como buena letrado que era, formula. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los que ya Dios ha elegido? ¿Quién condenará a aquellos por quienes Jesucristo murió, resucitó, se sentó a la derecha del Padre y actualmente intercede por nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Son preguntas para la reflexión, pero hasta en cierto modo son preguntas en términos de reto. El apóstol sabe que no hay quien, no hay nadie, no hay quien pueda acusarnos, no hay quien pueda condenarnos, no hay quien pueda quebrar el plan de Dios para nosotros en nuestras vidas. Pablo avanza en medio del gozo y va a dar el toque central. Leo para ustedes en Reina Valera 2020 lo que será nuestro texto. Levanta una pregunta, así empieza el texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte. Somos tratados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la doxología que Pablo pone a mitad de su carta. Canta de gozo, es el canto a la gracia. Noten, hermanos, que en este pequeño pasaje, Romanos 8, del 35 al 39, el apóstol ha mencionado la palabra amor 3 veces. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Más que vencedores por aquel que nos amó. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. La menciono 3 veces. Y es que Pablo se decide, a mitad de su canto, abandonar el ambiente judicial casi tribunalicio, que, insisto, como buen letrado había planteado, con abogado acusador, con defensa, con juez, y cambia de escenario y ahora apela al corazón, a la existencia, apela al amor. Ya no apela a la justicia, ahora se decide a hablar del amor. Quiere que los hermanos de la Iglesia de Roma mediten en el amor. Pasa, por lo tanto, del tribunal a lo afectivo, a lo existencial, pero insiste en comenzar con una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Me llama la atención, en primer lugar, que utiliza la palabra ¿quién? No dice qué
nos separará del amor de Cristo? Sino, ¿quién? ¿Quién? Hay una alusión tácita como a una persona, a un sistema inteligentemente orquestado que estaría interesado en separarnos. ¿Quién? Identifiquemos el quién. No es cualquier cosa, hermano, no es un conjunto de cosas, no es algo abstracto. Ese quién es el maligno. ¿Quién? El antidios. Aquel que ha organizado el antirreino en el cual vivimos hoy día y vivían nuestros hermanos de fe en el siglo I. ¿Quién podrá? El maligno podrá separarnos, romper esa unión relacional que tenemos de amor con Cristo Jesús. Pero noten, hermanos, que es importante todo detalle aquí en lo que escribe el apóstol. Aquí no pregunta, ¿quién nos separará del amor que nosotros sentimos por Cristo? No, eso no es lo que dice ahí. Aquí no dice, ¿quién nos separará de nuestro amor hacia Cristo? No, aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es el amor que Él ha sentido y siente y seguirá sintiendo por ti y por mí. Es el amor de Cristo, no es nuestro amor. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos traiciona el sentimentalismo y creemos que nuestra salvación depende de nuestros sentimientos, de mi amor por. No, es de su amor por nosotros, hacia nosotros. Un amor que ya no tiene nada que demostrar, porque lo ha demostrado a plenitud. Ninguno tiene mayor amor que aquel que da su vida por lo suyo, Jesús de Nazaret. Es su amor por nosotros. Y pasa a elaborar una lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es una lista que para la iglesia en Roma todavía no era conocida. No había empezado la persecución que ellos iban a sufrir muy pocos años después. Una horrible persecución bajo los césares de la decadencia. Cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Roma, no han sufrido persecución, no han sufrido tribulación, no se han encontrado en un lugar estrecho y sin salida, que es lo que quiere decir la palabra angustia. No han sufrido hambre ni desnudez, no han sido despojados de sus propiedades, no han tenido que emigrar hacia otras tierras, no han sufrido peligro, dice, ni espada o espada. La palabra espada ahí en griego es machaira, y no es la espada del gladiador, del ejército romano. Esa se llamaba gladius, por eso el nombre gladiador. Machaira era una espada larga y sin filo, que era símbolo de autoridad y que llevaban los altos poderes en Roma. Algo así como la vara que llevan aquí alcaldes en muchas provincias, alcaldías de nuestra península. Algo así como aquella vara que a veces ostentan algunos generales, o el sable que le dan en la ceremonia de graduación de las academias militares, o el cetro que lleva un rey. Esos son símbolos de autoridad. Y aquí lo que está refiriendo el apóstol Pablo es que ni siquiera autoridades de poder, ni siquiera ellos nos podrán separar del amor de Cristo. Esto no le había acontecido a la iglesia, pero parecía casi una profecía, porque pocos años después sufrirían todo esto y más. Por eso el apóstol recuerda el Salmo 44 y dice, como está escrito, por tu causa, por ti, siempre nos llevan a la muerte, somos tratados como ovejas de matadero. Para los hermanos de Roma, esto no era una realidad vivida, era una realidad por vivir, pero para Pablo, quien escribía, sí ya había sido una realidad. Él había sufrido tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Él ya lo había sufrido. Tenía
autoridad para decirles que ni eso le había logrado apartar el amor de Cristo por él. Él sentía el amor de Cristo hacia él a pesar de todo esto. ¿Cómo continúa el canto? Dice, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Roberto Hanna, en su exégesis del Nuevo Testamento en griego, nos da un consejo. En lugar de sin embargo, podemos leer a pesar de todas estas cosas. Es decir, a pesar de todo lo listado, a pesar de tener que ir contracorriente, a pesar de estar marginados, de tener el viento en contra, hermanos, a pesar de tener luchas en nuestro interior y fuera gratuitas, que ni buscadas a veces, a pesar de estar en adversidad, a pesar de todas estas cosas, como nos recomienda Roberto Hanna leer aquí, a pesar de esto, afirma el apóstol, lleno de gozo en este canto. Dice, somos más que vencedores. Y la expresión es militar, upernicao, más que vencedores. Término eminentemente militar que quería decir excesivamente, es decir, haber conquistado por completo, sin riesgo a que quedara ningún peligro, ningún residuo, ninguna amenaza, conquista completa, total y perquinao. Somos más que vencedores, es decir, el apóstol afirma que a pesar de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, cuestiones que tampoco nosotros hemos sufrido, que podríamos tal vez sufrir, que hermanos nuestros a día de hoy en varios continentes están sufriendo, literalmente, a día de hoy. A pesar de esto, dice el apóstol, somos más que vencedores, somos vencedores. Y afirma por qué. Dice, por nuestro mérito, por nuestro aguante. Somos más que vencedores porque perseveramos, por nuestra fuerza. ¿Es eso lo que leemos? ¿Es eso lo que el apóstol escribió? ¿Es eso lo que el Espíritu Santo le inspiró? No. Dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que somos más que vencedores. No por nuestras habilidades, no por nuestra santidad y nuestra religiosidad, hermanos, la más de las veces repelentes. No es por eso. Es por medio de aquel que nos amó, que sí es vencedor. Lo dice el mismo Jesús. Leo para ustedes sus palabras, ya al final, con los apóstoles. Les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor. Así que somos más que vencedores por aquel que ya venció. Venció en la cruz, venció en la tumba vacía, venció a la diestra del Padre y desde allá intercede por nosotros. Por eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Mérito nuestro? No. Una vez más, Él, a Él sea la gloria. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Así que, hermanos, la victoria no es nuestra. La victoria es crística. Solo crística. Se extiende a nosotros por gracia. ¿Cómo termina el himno? Dice, por lo cual, por esto, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y va listando una vez más, pero precediendo de una afirmación, insisto, llena de gozo, porque no depende de él lo que va a afirmar. Dice, estoy seguro de que. O sea, aquí hay certeza, hermanos, ¿cierto o no? Estoy seguro, estoy cierto, 100% seguro de mi salvación. Tu salvación no tiembla, tu salvación no está en riesgo, tu salvación es cierta, es un hecho ganado, garantizado. No depende de ti, no depende de mí, afortunadamente. Si dependiera de nosotros, como decía John MacArthur, la perderíamos. Seamos sinceros. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, hermanos, ni todo el antirreino conjurado, todos los entes de maldad, angelicales o terrenales, personas, instituciones, sistemas, no importa, ni lo presente con los agentes libres que no podemos controlar, ni lo futuro con las incertidumbres adversas que pueden y vendrán, ni lo alto ni lo profundo, aquí la expresión es astronómica, ni lo que el extremo alto que no conozco ni alcanzo, ni el extremo profundo que desconozco y al que no llego. Pero por si algo se le fuera a quedar libre de esta lista, Pablo, el gran apóstol a los gentiles, agrega, ni ninguna otra cosa creada, nada, ni ninguna otra cosa creada. Hermanos, todo lo creado es inferior al Creador y está sujeto al Creador, y es el Creador el que nos ha recreado en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que toda cosa creada está sujeta al Creador, y ese Creador es el que nos ha amado. Con amor eterno te he amado. Nadie, nada, nadie ni nada son absolutos, hermanos. Voy a citar justamente a este gran predicador, teólogo, hombre de Dios, John MacArthur. Él escribe, si tú pudieras perder tu salvación, la perderías. Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así remata el canto. Esto es una doxología, evidentemente. Nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Vuelve a enfatizar, del amor de Dios, porque somos suyos, hermanos, somos propiedad suya. Es imposible que nadie ni nada nos pueda separar de su amor. El amor es suyo y Dios es amor. Y ha decidido en su soberana gracia cubrirnos con su amor, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que por nosotros nos diera la victoria. Así que el cierre nos advierte que nada nos podrá romper esa relación que hay con Dios. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que se manifestó ¿cómo? En Cristo Jesús. Es una doxología cristológica, una vez más
en Cristo Jesús, se centra en Cristo Jesús, como toda la carta a los romanos. Esto me hizo recordar aquel pasaje del profeta Jeremías, y lo traje para ustedes. Capítulo 31, escribe el profeta en el exilio: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Yo te amo con amor eterno y por eso te he prolongado mi misericordia. Sí, hermanos, amor efectivo, gracia soberana, amor y gracia de Dios por los suyos, por ti y por mí. Demos gracias a nuestro Padre por su amor. Demos gracias a nuestro Padre por su gracia, manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñenme a orar.